Bueno, muy bien, vamos directo somos 20 ya conectados, así que vamos directo a compartir la información que traje hoy relacionada con, como digo siempre, y por si hay alguno que nunca participó de estos webinars, es información de lo que ofrecemos, por supuesto, pero también es información que traemos como experiencia de los clientes existentes, ¿no? Entonces vamos cada vez agregando más cosas en la presentación que nos van pidiendo los clientes, vamos cumpliendo, y entonces las compartimos para que vean todo lo que implica, en este caso, el cuidado de alimentos y medicamentos almacenados, o todo lo que está implicando, ¿no? En materia y todo lo que podemos hacer desde IoT y desde los servicios profesionales que ustedes pueden brindar. Bueno, me voy a poner en modo presentación, así que cualquiera que haga alguna pregunta, alguna de las chicas, Carla o Paola, no sé quién está mirando, me avise, ¿no? Sí, claro, con gusto. Perfecto, buenísimo, te agradezco mucho. Bueno, no es la primera vez que damos un webinar de control de alimentos y medicamentos. Como expliqué recién, le vamos agregando más cosas para que vean todo lo que hay en torno a este tema y que podemos solucionar, ¿no? Bueno, rápidamente, por si hay gente nueva en el webinar que no vino nunca a un webinar de Itoki, esto que lo venimos mostrando, o lo venimos diciendo, y está en nuestra página, está en cada una de las verticales de mercado en las que trabajamos, se está volviendo cada vez más relevante. Esto que al principio nosotros decíamos, IoT los va a ayudar a ahorrar, ser más productivos, etcétera, etcétera, quizás no se veía con claridad hace unos años, y ahora, entre el aumento de determinadas tarifas, esto de la sostenibilidad, de quiero hacer lo mismo pero con menos recursos, quiero ser más eficiente, pues empieza a ver y a demandar cada vez más. No sé si ustedes, más allá de IoT, lo vienen notando, o vienen notando estas exigencias cada vez más en los clientes, sobre todo aquellos que hacen venta de proyecto, venta consultiva, ¿no? Donde tenés que lidiar con los desafíos que se enfrentan, con la famosa identificación del dolor, ¿no? Bueno, nada, clientes que tenemos alrededor de la región, de la mano creo que acá son todos integradores, socios, canales, invitados por Solution, capaz que algún cliente, porque como lo publicamos también en las redes, puede ser que también haya alguna empresa que quiera entender cómo es que lo hacemos. Así que bueno, básicamente nos seguimos especializando en lo que se denomina en el mundo sobre todo en el mundo industrial, en esto que se llama la adquisición de datos, ¿no? Hemos evolucionado un montón en estos 10 años. Ya no trabajamos solamente con nuestra oferta, sino que estamos haciendo adquisición de datos a través de las formas más diversas, no diría tan nuevas, pero no solamente a través de sensores, sino también hardware, adquisidores de datos, PLCs que se están conectando, máquinas de control numérico, heladeras, hablando de alimentos y medicamentos, heladeras que desde hace unos años, heladera, freezer, no sé, hasta grupos se me fue el nombre ahora, los grupos que manejan el congelado y el descongelado de las heladeras, de los depósitos. Bueno, muchas de esas marcas, muy orientadas a este tipo de industrias de hace muchos años, están incorporando conectividad de una forma muy rápida. Entonces, para nosotros, por un lado implica vender algún sensor menos, pero por otro lado implica poder conectar el activo, en este caso el activo son las heladeras, el depósito, el motor, etcétera, de una forma más directa, ¿no? Entonces se está volviendo cada vez más fácil, digámoslo de una forma, la adquisición de datos. Requiere, por supuesto, estar homologado, que el software, como nuestra plataforma, sea compatible, a veces requiere algún tipo de pequeño desarrollo, de protocolo o simplemente de mensaje, pero la adquisición de datos está siendo cada vez más popular, ¿no? Más masiva. Bueno, vamos a concentrarnos entonces en puntos que venimos recogiendo. Algunos lo sabíamos, por supuesto, cuando empezamos a ofrecer sistemas de IoT para el cuidado y almacenamiento de medicamentos y alimentos, pero otros los fuimos aprendiendo con los clientes y los convertimos ahora en parte de la oferta, ¿no? Inclusive, algunas cosas están relacionadas con el producto en sí, con el sensor, con el software, pero otras están relacionadas con los servicios profesionales. Entonces está acá,
como digo siempre en estos webinars, es una invitación a que ustedes evalúen, que es una forma de aumentar el ticket, ¿no? De ver, bueno, ¿qué más le puedo ofrecer? Le vendo los sensores, le vendo las licencias, pero ¿qué más le puedo estar ofreciendo en materia de el cuidado de alimentos y medicamentos en un almacén, en una heladera, en un depósito, etcétera, ¿no? Bien. El control continuo de condiciones críticas. Cuando hablamos de control, ya no hablamos solo de control de frío. Control de frío o control de la cadena de frío es algo que les diría que de a poco va a quedar en desuso. Lo que pasa que marketineramente es como se ofrece la oferta fuerte y lo que se traslada al cliente es, bueno, hacemos control de frío, hacemos control de cadena de frío, pero ya hace mucho tiempo, o por lo menos 3 o 4 años, o sea, la mitad de la vida de Itoki, que la temperatura no es solamente lo importante. La humedad, la apertura de puertas y también la apertura depende del tipo de heladera, si son heladeras exhibidoras, son heladeras que se reponen por detrás, perdón si en otros países se llaman un poco diferente, pero creo que en todos lados se entiende, porque veo que hay gente de todos lados. Mantenedores de tibios, ¿no? de comida caliente, mantenedores de frío, para lo que es verdura y fruta, donde no solo la temperatura es importante, sino empieza a jugar un rol muy importante también el nivel de humedad que hay en esos lugares. Ya desde hace muchos años, cuando vemos en los mantenedores, en las exhibidoras, en los supermercados, sobre todo, ahora vamos a hablar también un poquito del tema de medicamentos, pero vemos también de qué forma se está exhibiendo la mercadería. Esa mercadería que se exhibe, por ejemplo, la verdura y la fruta, en algunos casos tienen un pH controlado para que dure más en la góndola. Y entonces es muy importante ya no solo la temperatura, el nivel de humedad, hasta en algunos casos cómo está iluminada, que la iluminación de una heladera exhibidora, de un exhibidor de mercadería, no dé tanto calor, de un calor adecuado. Entonces la temperatura no tiene que ver solo con la temperatura que está generando la heladera misma o el freezer, sino también con cómo influye la iluminación. Entonces empieza a volverse como más interesante y más complejo. Atrás de eso, bueno, hay, como decía, hay activos, hay heladeras, freezer, etcétera, que ya tienen la posibilidad de conectarse y te entregan gran parte de tus datos, y en otros casos, bueno, hay que poner sensores de distintos tipos, ¿no? La apertura, cuánto tiempo se deja abierto una heladera de una cámara de frío, sobre todo en el tema medicamento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, ahora vamos a ver otro punto importante que está relacionado con que cuando hablamos del control continuo, quedan descartados los procesos manuales que todavía se siguen llevando adelante en muchos de estos lugares, donde alguien pasa y con una planilla y alguna herramienta, algún instrumento de medición, va midiendo de forma temporal, 3 veces por día, 4, una especie de ronda, ¿no? De voy controlando y voy completando la planilla. Bueno, eso se sigue haciendo muchísimo, con lo cual para nosotros, para los que vendemos tecnología, es una oportunidad enorme para trasladarlo a venta consultiva. ¿Cómo están controlando y ustedes las variables críticas? ¿Cómo están controlando el frío en las heladeras, en las cámaras de frío? ¿Qué condiciones están controlando? ¿Hay alguna que no lo estén controlando? Porque también es un mercado tan viejo, el de monitoreo de temperatura, que hay sistemas de monitoreo de temperatura, no necesariamente online, pero sí con data loggers, etcétera, de muchísimos años. Entonces te puedes encontrar que en muchos casos utilizan algún data logger que en determinado momento lo sacan, lo retiran de adentro de la cámara, lo enchufan a una notebook o a una PC, bajan los datos, ven cuál es el histórico, cómo se fue comportando el registro de las temperaturas o de las variables. Desde que venimos hablando de IoT, hablamos también de tiempo real. Entonces el data logger por sí solo no te lo da. El data logger te da una variable, a lo sumo 2, pero no te da todas las que se necesitan. Entonces ahí es donde empezamos a tratar de ser disruptivos, de innovar en cuanto a qué tengo que medir dentro de este tipo de ambientes. Hemos ganado proyectos en toda la región. Recuerdo ahora República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Argentina, donde contra productos chinos hemos ganado en la precisión y en la posibilidad de que el instrumento sea calibrado.
Esto nos pone más cerca de las grandes marcas de control de frío, que también ya están haciendo IoT, pero deja de lado un montón de soluciones que hay de prototipado, sensores de temperatura humedad chinos que son económicos pero no sirven para todo, donde cuando tenés que empezar a trabajar con buen nivel de precisión, o sea que la temperatura que está midiendo el sensor es más o menos 1 respecto a un instrumento de alta precisión, ¿sí? Como se compara normalmente ese tipo de cosas, pasar calibraciones, pasar certificaciones. ¿Sí? Nosotros hoy, en todos los países que mencioné, hemos pasado certificaciones de organismos locales. No sé, una de las más conocidas a nivel regional es NIST, ¿sí? Que es importantísimo para lo que es medicamento y alimento. No sé, AMAT en Argentina, GMD en otros países, hay internacionales, hay locales. Entonces es importante que los organismos de certificación local puedan ir y decir, sí, sí, este sensor cumple con lo que se está necesitando para almacenar vacunas, por ejemplo, para almacenar determinado tipo de medicamento que va de exportación o determinado nivel de alimento que tiene que cumplir con ciertas condiciones. Estamos hablando, por supuesto, ya de sensores de IoT que se comportan como instrumentos de alta precisión, ¿sí? Que es donde empezamos a hacer la diferencia. Lo otro que hemos encontrado y por los cuales nos han elegido y nos siguen eligiendo en muchos clientes que ya tienen más de 6 años con nosotros, es en la precisión en el registro automático de datos. Eso que llama timestamp, que es la marca de tiempo, coincide exactamente con el momento en el que se toma el registro. ¿Por qué digo esto? Porque muchísimos instrumentos de IoT, muchísimos sensores de IoT no son tan precisos. ¿Qué quiere decir? Que toma la muestra y entre la que la toma y la reporta al sistema y el sistema lo registra, no es preciso. En muchos casos, el sensor ni siquiera reporta en qué momento toma la muestra, sino que reporta la temperatura y se almacena y se registra en el sistema con la marca de tiempo en el momento que el sistema lo recibió. Eso, que puede ser no crítico para algunos ambientes, para otros ambientes donde se necesitan certificaciones, o donde hay que pasar determinadas certificaciones, es fundamental. En nuestro caso, todos los dispositivos, y los dispositivos de alta precisión trabajan igual, el dispositivo, el instrumento de medición, en este caso el sensor, reporta en qué momento hizo el registro. Esto, si me está escuchando alguien que es especialista en este tipo de temas, se va a estar riendo porque es obvio, pero estamos hablando con un montón con un entorno, como es el nuestro, es más el informático, donde estas cosas no son tan importantes y no sabemos transmitirlas. Por eso nosotros las aprendemos desde Itoki en el cliente y las traemos acá. ¿Sí? Entonces, podemos dar una trazabilidad completa con registros confiables del momento en el que se toma el valor. El almacenamiento, que puede ser obvio para nosotros, no es tan obvio para el mundo del monitoreo, ya sea local o en nube. Entonces, la importancia de tener, esto también por regulaciones nacionales, en muchos casos piden tener más de un año de almacenamiento en el mismo sistema, en otros casos piden que sea simple la exportación. Algo que hemos superado en muchos casos es que nos dimos cuenta, ¿por qué nos terminaron eligiendo, ¿no? Comparando peras con peras en cuanto a, creo que lo único que importa es el sensor, este sensor vale tanto y es similar o más caro que un sensor de otra marca. Bueno, te terminan eligiendo porque no, porque comprobamos que la forma de exportar datos es auditable. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hacen otros sistemas? No, lo hacen en un archivo cerrado, lo hacen en un formato no legible, necesitas un software del lado de la PC que pueda recoger esos datos. Otra cosa que también es importante, y acá es donde se abre la posibilidad de agregar más cosas, ¿no? O sea, antes hablábamos de servicios profesionales, de tener un producto que pueda cumplir con las certificaciones, con las normativas. ¿Qué más puedo agregar alrededor? Cosas que pueden ser para muchos que están acá obvios, pero que fuimos, ¿no? Como aprendiendo. Backup de los datos, sistemas de energía para contingencias, baterías, contingencia de conectividad. El cliente me da un acceso a su red para acceder a Internet o al software local. Pero si se cae, bueno, tengo que tener otro acceso.
Bueno, todo eso, que ahí tenemos una gran ventaja los informáticos y los que estamos especializados en redes y en sistemas de respaldo, de redundancia, y tenemos una gran formación que entonces le podemos agregar al sistema de IoT todo eso. ¿Sí? De la misma forma que podemos estar agregando, más allá de cumplir, nosotros cumplimos con la mayoría, siempre decimos, cumplimos con nivel de seguridad bancaria, tanto para el acceso a la información como también para lo que es la transmisión de la información. Podemos hacer backups automáticos en sistemas de terceros, como por ejemplo AWS, en un S3 de AWS, de forma automática desde nuestro sistema, ¿sí? No solamente establecemos credenciales o seguridad para los usuarios que acceden al sistema, sino también para los dispositivos, o sean de nuestros o no. Podemos arrancar desde cero seguridad hasta altos niveles de seguridad de acuerdo a lo que se necesita en cada cliente. Eso también nos permite subir la vara, ¿no? Levantar una pared bien alta para que no todos puedan cumplir y nosotros sí. Y que solo puedan cumplir algunos muy especializados, algunos instrumentos muy especializados, como, no sé, Testo, perdón, o ese tipo de instrumentos donde ya nos ponen un nivel de competencia muy alto. Como también tenemos clientes, y esto hay que decirlo, tenemos clientes chicos, pequeños, en toda la región, que han comprado sensores de temperatura y humedad en un e-commerce, no tienen que cumplir ninguna normativa, no tienen que cumplir nada, y están monitoreando en tiempo real temperatura y humedad, entre otras cosas, sabiendo la imprecisión o sabiendo los márgenes de error que ese sensor puede tener conectados a nuestro software. ¿Sí? Entonces, esto nos da una amplia cintura como para poder movernos en todo tipo de oportunidades. Y esto es otra cosa importante que nos fueron exigiendo y a través de los partners con los que trabajamos se ha convertido en un servicio más que están dando. En nuestro sistema, esto sí para los sensores propios, nosotros tenemos en nuestro sistema un sistema de recalibración y de certificación propio, ¿sí? Que no sale un certificado que cumple con una norma, sino que es para los clientes que requieren una calibración y un mantenimiento. ¿En qué consiste? En que todos los años, o cada 3 meses o 6 meses, eso le exige el cliente, fuera o dentro de alguna normativa, dice, bueno, a mí me exigen cada 6 meses sacar una certificación del sistema que diga que el sensor sigue midiendo con los mismos márgenes de errores. Bueno, nosotros en nuestro sistema eso lo tenemos contemplado, por eso recalibración documentada, pero también muchos partners que no lo hacían empezaron a tomar contacto con laboratorios de certificación locales para poder ofrecer dentro de la propuesta monitoreo de control de frío, monitoreo de medicamentos y alimentos almacenados, con certificación anual. Algunos le llaman control de frío certificado, bueno, marketingamente cada uno le puede poner el nombre que quiere como producto, pero lo agrega como un ítem más dentro de su oferta. ¿Sí? Que como vimos hasta ahora, es un conjunto de un montón de cosas que estamos mencionando. Cuanto más de estas cosas agrego dentro de la oferta, ¿sí? Más valor le va a encontrar el cliente a nuestra oferta y la va a poder comparar, que este es un tema importante, la va a poder comparar con instrumentos de medición que usualmente viene utilizando o venía utilizando hasta ahora y con los que a veces costaba competir. Porque por ahí venía un cliente y nosotros vamos a ofrecer sensores de IoT para temperatura y humedad, y el cliente decía, cumplís con tal cosa, y podés hacer esto y podés hacer lo otro, y para nosotros era como un chino, hasta que aprendimos un poco y empezamos a cumplir con todas estas cosas que estamos mencionando y que ahora les pueden agregar en la oferta. ¿Sí? Entonces, recalibración documentada, mantenimiento anual, todo eso se traduce en servicios profesionales. ¿Sí? Bien. Entonces, para lo que es control de frío certificado, por llamarlo de alguna forma, auditado y certificado, esto, la exactitud y consistencia de los datos, responder rápidamente frente a fallas, el acceso controlado, buena documentación técnica y calibración disponible dentro del sistema, y que el sensor se deje calibrar y recalibrar, porque hay muchos sensores económicos que no lo permiten, ¿sí? Como parte de ofrecer un sistema profesional para lo que es almacenamiento, ¿sí? De medicamentos y alimentos. Bien.
Eso lo agrego, entonces hasta ahí agrego eso como parte de lo que veníamos hablando ya desde hace bastante tiempo, donde solamente hablábamos de sensores y software, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo implementamos todo esto? Bueno, no voy a recorrer la arquitectura, tenemos una gran variedad de productos, una plataforma muy completa y rica en gráficas. Perdón, acá me olvidaba algo importante, que ahora me di cuenta que no lo agregué. En muchos clientes, sobre todo, vamos acá, en cumplimiento normativo, en alertas y en acciones, otro de los motivos por los cuales hemos ido ganando, sido confiables, es porque también cumplimos con la posibilidad de que el cliente pueda hacer sus propios cálculos adentro de nuestra plataforma. Por ejemplo, tenemos algunos laboratorios que le dan importancia. ¿Puedo calcular la cinética media adentro de la plataforma? Entonces, creo que ya todos me entendieron. Cada una de esas cositas hace que el producto se vuelva más profesional de cara a ese tipo de clientes. ¿Sí? Laboratorios, almacenamiento de medianas y grandes superficies. ¿Eh? Ahí nos volvemos muy, muy profesionales porque soportamos todo este tipo de cosas. Sí, podés hacer el cálculo que vos quieras adentro de la plataforma para generar los KPIs que a vos te interesen. No somos un sistema cerrado donde esto es lo que te ofrecemos y estas son las alertas que te ofrecemos. Podés crear tus propios indicadores y tus propios cálculos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, perdón que no validé si me siguen escuchando, están ahí, se durmieron, más o menos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Aquí estamos, Marcelo, se escucha bien y se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces todo esto, ¿cómo lo hacemos? Gran variedad de productos propios, pero también ya hemos, desde hace 3, 4 años, incorporado homologados sistemas, sí, bien digo, digamos, dispositivos y hardware y software de terceros. Otra de las cosas por las cuales a veces nos eligen es el fácil acceso a la información, cómo nuestro sistema se puede integrar con otros, ¿sí? Con sistemas de firma digital para emitir un certificado de, bueno, estos son los registros de la temperatura en la última semana o el último mes. Bueno, todo gracias a la API y a los protocolos que soportamos, es muy fácil compartir e integrar información. Dicho en términos técnicos, es muy fácil adquirir el dato, hacer la adquisición y es muy fácil consumir el dato desde nuestra plataforma. ¿Sí? Bueno, algo que también traigo, para todos no va a ser novedad, pero es algo que también ayuda a entender hasta dónde se amplía la oferta. No solamente hablamos de variables de monitoreo críticos que hacen el monitoreo directo del alimento o el medicamento, sino tiene que ver también con las variables que hacen que el sistema, el lugar físico funcione. Y ahí nosotros venimos hace muchos años trabajando con lo que se llama el monitoreo de facilities, ¿no? Entonces no es solamente el sensor de temperatura, humedad, calidad de aire, partículas, ¿no? Bueno, perdón, calidad de aire y partículas es prácticamente lo mismo. Gases, ventilación, que es otra cosa importante. Algunas normas exigen que los depósitos tengan cierto nivel de ventilación. ¿Cómo lo monitoreamos? Con sensores de flujo de aire, con actuadores. Entonces empezamos lo voy a decir en estos términos, aunque no es el correcto, empezamos a agregar dentro del almacén y alrededor del depósito del almacén, el monitoreo y la automatización de todo lo que hace posible que el alimento y el medicamento esté cuidado. Monitoreo de generadores eléctricos, monitoreo de los generadores de los motores que hacen posible la refrigeración, pérdidas de gas, pérdidas de líquido refrigerante, lo que yo le llamo normalmente la operación. Fallas, fugas. ¿Sí? Entonces empezamos a monitorear no solamente con el sensor de temperatura dentro del aladero de la cámara de frío o de humedad, sino también el entorno, que esto viene muy del mundo de facilities, ¿no? De, bueno, cómo monitoreo la operación de un edificio, cómo monitoreo la operación de una oficina, bueno, cómo monitoreo en este caso motores, bombas, tableros eléctricos, ¿no? Bueno, ¿cómo hago todo un monitoreo y una actuación o una domotización o automatización de todo eso para seguir cuidando el medicamento y que no pierda absolutamente ninguna condición de las que tiene que cumplir? Eso es algo que nos pone en conjunto, y Toki Partner, nos pone a competir ya con pocas empresas en cada uno de los países que se han dedicado siempre a la automatización y control, que también se están subiendo al mundo de IoT, pero que para ellos el mundo de informática es totalmente ajeno,
La seguridad informática no la terminan de entender todavía, lo menciono como una ventaja para nosotros, y nosotros sí estamos entendiendo mucho más rápido cómo funciona la automatización, control y el monitoreo. Esto es, y perdonen que hago siempre la misma analogía, pero para mí sigue siendo así. Esto es lo mismo que nos pasó a los que venimos del mundo de IT cuando tuvimos que hacernos cargos de los sistemas de seguridad con video, con cámaras. Bueno, cuando fueron IP, empezamos a lidiar con lo mismo, con la telefonía IP. Bueno, con esto hay una gran convergencia que hace que nosotros tengamos más ventaja, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces podemos entrar a competir contra esas pocas empresas que hay en los países que se encargan de hacer automatización y control. Nosotros lo empezamos a hacer de una forma más amigable, más simple, más integrable, de forma segura, sin cableado, porque es IoT, muchas de estas cosas se hacen sin cableado, se energizan de forma autónoma. Ahí es muy importante porque todo lo que traemos desde IT se convierte en una ventaja, aunque la competencia a veces lo enumera, como pasó, ¿se acuerdan con las cámaras de video, no? No, ¿cómo vas a poner una cámara arriba de una red de Ethernet? Se va a pixelar y que esto y la seguridad, se va a poder conectar cualquiera. Bueno, todo eso se superó con seguridad informática, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, nos metemos en esos mundos, tenemos que entender un poco cómo funcionan, si vamos a automatizar, si vamos a monitorear, pero los traemos un poco a nuestro mundo, y eso está empezando a pasar ahora. Porque aparte en nuestro mundo, la capacidad, el manejo del software es mucho más flexible. Las API, los protocolos, la nube, los sistemas operativos, para nosotros es como zona de terreno conocido. Y cuando les hablas a los de automatización y control del mundo, están aprendiendo, ¿no? Pero la velocidad a la que aprenden de APIs, de protocolos de IP, de IT, perdón, es mucho más lento. Entonces es una oportunidad interesante para ir a tratar de vender este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto. Bien, entonces, bueno, no vamos a mencionar ahora las ventajas que siempre mencionamos del tema IT, aparte ya las estuve más o menos nombrando. Cosas que empiezan a suceder en la región, ¿no? Por ejemplo, estos son casos reales. A mí siempre me gusta traer casos para que vean la variedad en temas de control de alimentos y medicamentos, ¿no? Acá seguimos firme con eso. Por ejemplo, es un caso que nunca lo comentamos, que es de un partner que tenemos acá en Argentina, se llama Orion, de Mauricio Bustamante, que desarrolló un hardware propio para poder controlar todo el proceso de monitoreo y de control y automatización en cámaras de frío. Y tiene como cliente un fabricante de cámaras de frío, donde le dimos en conjunto un sistema marca blanca con la marca del fabricante de cámaras de frío, su hardware y una integración de su hardware con nuestro software para poder darle a los clientes de ese cliente y también al mismo fabricante la posibilidad de controlar todo el proceso de monitoreo, de congelación, de frost y no frost, digamos, ¿no? Controlar todo el sistema. Entonces acá se mezcló monitoreo con automatización y control de forma remota desde la nube, con un portal marca blanca nuestro, que le dio valor a la venta de las cámaras de frío, como es en este caso. Cure de Ecuador, ahí el amigo Beto, digamos, está vendiendo sistemas de control de frío, también con monitoreo, está analizando el tema de automatización, pero fíjense también cómo aparecen datos en el portal. Esto sí lo está haciendo principalmente con nuestros dispositivos y nuestro software, pero fíjense que en el mismo portal, ¿esto por qué lo traigo? Porque los software de control de frío, de sistemas cerrados de la competencia, no son tan flexibles en la integración en un mismo portal de distintas variables que no tienen que ver con el frío. Y ustedes están viendo acá, por ejemplo, el voltaje. ¿Sí? Entonces, se empiezan a ver dentro del tablero, me interesa lo que tiene que ver con el cuidado, pero también apertura y cierre de esclusas, de puertas, cómo está el desvío de la energía, ¿por qué es importante el desvío del voltaje? Porque puede hacer que ¿cómo se llama? Un motor no arranque, o arranque y tenga problemas.
y por lo tanto no se inicia el proceso de frío, porque puede ser que tenga una pérdida. Entonces, empiezo a trabajar todo como un sistema integrado, no solamente la humedad, temperatura y lo que hace exclusivamente adentro de la cámara de la heladera. Y lo empiezo a mostrar en un solo tablero y lo empiezo a manejar como un solo sistema de gestión para lo que es alertas, notificaciones y acceso a la información. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo. Este es un caso del partner Malmo acá en Argentina. ¿Mm? Traigo así casos distintos. También tenemos casos de, por ejemplo, de Oscar de NTS de República Dominicana, que ya trabaja hace 8 años con nosotros, donde empezó monitoreando temperaturas en puntos fijos y ahora se está animando al transporte. Estamos ahora en plena configuración de un sistema para monitoreo de temperatura en vehículos. ¿Sí? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, pero no sé si ustedes llegan a ver que dentro de los dashboards hay un montón de solapas que se pueden manejar para manejar distintas instancias o para visualizar distintas instancias de las variables de los indicadores, mezclar el dato duro. El dato duro, por ejemplo, es ese que se ve en los cuadraditos verdes, 20 grados, 3 grados, está abierto, está cerrado, hay una alerta, no hay una alerta. Combinar eso con KPIs, con indicadores, con históricos, con pronósticos. ¿Sí? Entonces es muy importante que en un mismo tablero pueda estar combinando distintos tipos de datos, alertas, alarmero, qué es lo que quema, qué es lo que importa ahora, a qué le tengo que prestar atención y qué es lo que tengo que mirar para entender las estadísticas, el pronóstico, los históricos, por qué suceden determinadas cuestiones. Sí, combinación de datos dentro de un tablero que maneja energía, temperatura, continuidad operativa. ¿Mm? Este ya lo he mostrado en algún otro caso. ¿Sí? Utilizando sensores industriales. Acá una mezcla de alarmero. El alarmero, para quien no lo sabe, es algo que viene más del mundo industrial, que es qué está pasando en este momento en cuanto a los eventos que le tengo que prestar atención. Tal temperatura se fue de rango, abrieron la esclusa más tiempo del adecuado y no la cerraron, entonces se pierde frío. Al motor le está costando arrancar, vibra mucho, hay que prestarle atención. Llegó la hora de hacer el mantenimiento del sistema de congelación, de congelamiento del... Bueno, todo eso que a veces lo menciono a nivel título, ¿sí? Son todas las cosas que estamos haciendo de a poco con los sistemas. Este es un caso, si no lo recuerdo mal, no me acuerdo si de Costa Rica, bueno, de alguno de esos países, también de algunos de los partners con los que trabajamos, como IS de Costa Rica, bueno, ya nombré NTS, Sensa en Guatemala, Cure en Ecuador, eh, etcétera, etcétera. Un caso también interesante, que también, perdonen que no recuerdo exactamente estamos también monitoreando, hemos pasado los controles en su momento, y se está monitoreando criogenización, tanto de animales como para humanos, ¿no? Que Mira, eso, Marcelo, sí, perdón la perdón. interrupción. Eh, Preguntan si hay algún caso implementado en Paraguay. En vehículos sí, en medicamento y alimento almacenado, en almacenamiento fijo no. Bueno, acá tienen un poco el detrás de escena, ¿sí? De cómo termina, por ejemplo, este es un caso de una cadena de farmacias, ¿sí? Yo sé que en algunos países el laboratorio también se le llama a lo que nosotros le llamamos farmacia, bueno, al negocio en la calle donde se venden medicamentos, ¿no? Ahí se ve de lejos algunos sensores que entran y monitorean la puerta, etcétera, etcétera. Algunos se pueden poner adentro, otros se ponen afuera, con la sonda adentro. Este es un caso estas son fotos bien de casos reales, ¿no? Que vamos recogiendo, que nos comparten para poder compartir, cómo se monitorea también con otro modelo de sensores el tema energético. Bueno, y si ve la imagen, esta no, es solo representativa, no es de un caso real. Algo que nos empezó a pasar mucho es que nos piden, aparte, ¿ustedes qué hacen monitoreo? Cuando ellos nos piden es en conjunto, ¿no? Al partner y a Itoki. Ustedes que hacen monitoreo, no pueden agregar monitorear el nivel de combustible, no pueden además monitorear cuántas horas funciona un generador, si se cae la energía, la parte eléctrica. Entonces, sí, 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 es la respuesta continua, y por eso nos transformamos en un sistema de monitoreo, análisis y automatización remoto integral, donde podemos estar unificando prácticamente de todo. ¿Sí?
Ahora, por ejemplo, estamos conectando en una cadena de supermercados, en tiendas, estamos conectando heladeras, que ahora no me acuerdo la marca, esas heladeras exhibidoras de bebidas, que ya trajeron su propia conectividad. No les hace falta, nos perdemos de vender sensores, es cierto, pero ya tienen su propia conectividad integrada, con todo un sistema interno, como si fuese un mini PLC, es muy mini, y tienen un punto donde nosotros nos podemos conectar. Ahí agregamos un módulo de IoT que habla el protocolo que trabaja en el sistema que tiene incorporado estas heladeras exhibidoras, y mandamos los datos a la nube. ¿Sí? Pero también estamos haciendo ese tipo de cosas. Bueno, ¿preguntas? ¿A alguno le gustaría preguntar algo más específico de algún tema? Che, ¿y tienen sensores de esto? ¿Y cómo hacen con el software para? Yo a veces sobrevuelo los temas porque lo que me importa es que se lleven de acá, son los títulos y saber que si van a ofrecer, que con Itoki pueden ofrecer una solución de control de frío muy abarcativa, ¿sí? O de control de medicamentos y alimentos para almacenes, muy completa, que no solo se reduce al control de frío. ¿Eh? Si tienen alguna ¿Preguntas? consulta, lo pueden escribir al chat. Pueden escribirlo en chat. Yo creo que fue súper claro, Marcelo. No tenemos ninguna Bueno, pregunta. trato de Muy bien la presentación. no tomar demasiado tiempo y bueno, que se vayan llevando títulos y con claridad cuál es la oferta, ¿no? Que abarcamos. Bueno, si no hay preguntas, igual veo que muchos de los de acá ya estamos en contacto, ¿sí? Y otros no, pero Por acá hay una pregunta de Iván. Dice, ¿sus soluciones de monitorización son customizables en términos de visualización? sí, todas. De hecho, fíjate que lo que mostré, Iván, nada es cerrado. De hecho, mira, te voy a mostrar algo en vivo y en tiempo real. Se sigue viendo la pantalla, ¿no? Sí, se sigue viendo. ¿Qué hacen normalmente los partners? ¿Sí? Los partners normalmente cuando ya se da de alta, voy a mostrar rápido, si me lo permiten, y el que tiene ganas de quedarse unos minutos más, aprovecho la pregunta de Iván. Esta es nuestra plataforma que nosotros la comercializamos con nuestra marca y también con marca blanca, ¿no? Por si alguno quiere, como por ejemplo Sensa en Guatemala o algún otro partner quiere venderla con su propia marca, ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Los dispositivos, sean de Itoki, ¿no? Empiezan a mandar los datos directamente al portal. Los datos se reciben. Acá voy a tener lo que yo mencionaba antes, voy a pasar muy rápido. Acá voy a tener lo que yo mencionaba antes, ¿no? Con muy buena precisión, un alto nivel de registro histórico de cada uno de los datos que se reciben. Alguno va a decir, bueno, esto es obvio, pero lo muestro. Ya tengo algunos cálculos prearmados, pero puedo crear variables y generar ecuaciones matemáticas propias o que el cliente necesite. Por ejemplo, tenemos un nuevo cliente en España que vende sistemas para el agro, que como sabe mucho de lo que vende su valor agregado es lo que saben del negocio y genera cálculos propios. Por ejemplo, el nivel de vaporización de la tierra para entender cuánto hay que regar, cuánto fertilizante hay que poner. Bueno, entonces, el valor no solamente, acá no se trata de revender solamente el sensor con las licencias, se le puede agregar mucho contenido. Entonces, eso se logra dentro del sistema agregando variables y poniendo cálculo. Entonces, tenés toda la parte de registros, y contestando la pregunta de Iván, vos arrancás con un tablero vacío. Un tablero vacío es esto. Esto lo tomamos nosotros hace muchos años del mundo de Business Intelligence. Yo le pongo el nombre al tablero, lo voy a hacer muy rápido. Yo arranco con un tablero vacío. ¿Qué hacen los partners con nuestra ayuda? Marcelo, a mí me gustaría ofrecer algo que no todo el mundo ofrezca, o me gustaría que tenga tal impronta o tal estética. ¿Sí? Diferenciarme un poco de otros sistemas que están mostrando el termómetro siempre, o que muestran esto. Bueno, se le va encontrando, nosotros acá tenemos más de 34 representaciones gráficas, inclusive para aquellos partners que ya lo están haciendo, que tienen algo de noción de programación. Nosotros tenemos inclusive widgets que los podés programar, no configurar. Programar a tu gusto. Si sabés JavaScript, si sabés HTML, si sabés CSS, te podés armar tu propio widget, tu propia representación gráfica. Para aquellos que son más industriales
y les gusta el mundo del SCADA, tenemos un widget que te permite manejar inclusive, dentro de los 34 widgets, tenemos 60 widgets más que permiten hacer representaciones más del tipo SCADA. Y para los que no, tenemos representaciones muy, muy simples como las que estuve mostrando, el termómetro, el medidor de, etcétera, etcétera. Entonces vos arrancás y empezás a crear el tablero. Esto lo puede hacer el cliente final o lo pueden hacer ustedes como parte de la oferta, ¿no? Entonces, si bueno, elijo de la del dispositivo lo que quiero representar, le cambio el color, le cambio el tipo de letra, o sea que lo puedo customizar, perdón, a muchísimo nivel, perdón, que me fui justo. Entonces, de esta forma, vos podés representar los gráficos con mucha personalización. Justo agarré una variable que no tiene datos, ¿no? Que no tenía preparado esta parte de la... Entonces vas creando tus widgets uno al lado del otro hasta que llegas a la instancia, voy a hacer como los programas de cocina, hasta que llegás a la instancia donde tenés el tablero que querés ofrecerle al cliente. Fíjense ¿no? Mapa, indicadores arriba del mapa, históricos, fíjense cómo varían los históricos a nivel cuando me paro arriba, dentro del mismo dashboard distintas solapas. Miren si me voy un segundo a ver si puedo acceder. Por ejemplo, es el cliente que les cuento con el que estamos trabajando en España, no tiene nada que ver con el control de frío, pero ven, yo entro acá, arriba dice verde, .iot application, no está Itoki, es una marca totalmente blanca, los tableros son súper personalizados, ¿sí? Seguimiento rutinario para el cultivo. Entonces, cada uno le va dando su impronta si lo que querés vender es un producto integral. Si lo que querés revender son sensores y licencias, bueno, vas a terminar en gráficos más convencionales, ¿no? Lo mismo para la parte de reporting. La parte de reporting sigue la misma lógica y filosofía que los dashboards. Se pueden crear gráficos, se pueden incorporar logos, se pueden incorporar datos externos, imágenes, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, espero con esto haber respondido más o menos la pregunta que había hecho Iván. Este es un cliente que está haciendo automatización de luminaria. Fíjense cómo van variando. Si bien se utilizan las mismas representaciones, cada widget tiene su configuración, ¿no? Gracias, Marcelo. Respondido, nos dice Iván, que le interesa mucho la solución completa. Tengo otra consulta de Mayovanex. ¿Cuál es la solución puntual para monitoreo, para generar FB y consumo de AC? Mayovanex, le habilite el micrófono por si quiere hacer la consulta un poco más específica, por favor. A ver, que no entendí. Perfecto, hola, saludos a todos. Sí, es un tema para monitoreo de paneles de generación fotovoltaica, donde tú monitoreas lo que inyecta el panel y el consumo del edificio. Bueno, nosotros tenemos ya desde hace muchos años la posibilidad de conectar inverters para cualquiera de los 3 tipos de generación de energía renovable, biomasa, solar y eólica. Debe haber otros tipos también, cinéticas, pero bueno, los que hemos conectado hasta ahora, se pueden conectar los inverters a nuestro sistema. No tenemos sensores propios salvo los de voltaje y los de consumo energético. Pero si hemos conectado inverter de marca Huawei, algunos chinos que ahora no me acuerdo la marca, porque ya hace mucho tiempo, pero si el inverter tiene algún tipo de conectividad, lo podemos conectar sin ningún tipo de problema, e inclusive a algunos inverters se les puede poner un módulo, o se puede agregar un módulo externo que lea los datos del inverter y los transmita a nuestra plataforma, pero tenemos la suficiente experiencia técnica para poder darle solución. Así que ahí me puedes escribir por privado y te digo cómo se hace y cuánto sale, ¿no? Sí, por favor, para que nos pongamos en contacto, tengo varios requerimientos puntuales para que me ayuden a configurar esa solución. Ningún problema, ningún problema. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguno más? No, estamos bien, ya esa sería la última consulta y con eso finalizamos. Iván, ¿cómo sería el contacto? Bueno, nosotros tenemos sus correos electrónicos, nos quedan registrados, les enviamos sobre el correo electrónico el link de la grabación y la presentación, y sobre el mismo va copiado también Marcelo,
para que ustedes tengan ya el contacto del correo electrónico de Marcelo y puedan contactarse ustedes directamente si gustan o a través de mi persona, ¿no? Carla León de Solution Box. Sí, normalmente trabajamos con la maduración de la oportunidad, como recién preguntaban por paneles solares o lo que sea, las trabajamos en conjunto, necesito esto, bueno, necesitas esto, se arma la lista de materiales, Solution Box cotiza, cuando son materiales 100% Itoki, cuando es mixto, después les explico, digamos, cómo se hace la combinación, les decimos dónde pueden comprarlo, o qué tipo de instrumento tienen que agregar, pero se trabaja totalmente en conjunto hasta que después cada uno va tomando experiencia y logra cierta autonomía. ¿Sí? Así que ahí marcelo@itoki.com o a través de los medios de Solution Box para ver caso a caso, ningún problema. Sí, de igual manera también nos apoya Martín Obando en Paraguay. Correcto. Para los que son de Paraguay se pueden contactar directamente con Martín. Correcto. Bueno, Listo. muchísimas gracias. Nos extendimos un poquitito más por las preguntas, pero me parece que son valiosas para que todos escuchemos qué posibilidades hay. Así que nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos por estar. Listo. Una última observación. Diego Martini dice si podemos generar una presentación para profundizar un poco más sobre la charla. Sí, con gusto, Diego, la podemos agendar. Claro. Sí, de hecho hacemos permanentemente presentaciones, llamémosle privadas, 1 a 1, con partner que justamente les interesa profundizar y decir, bueno, vamos más a fondo. Ok. Sí, claro, si es un cliente en particular que ustedes quieren tocar de algún rubro específico, con mucho gusto nosotros armamos la sesión y les damos acompañamiento y nos colocamos la camiseta de su organización. Exactamente, exactamente. Bueno, chicos, muchas gracias a todos los que se han conectado. Seguimos por privado y los que no, nos vemos en el próximo webinar. Que tengan todos Buen un día. excelente día. Gracias por asistir. Buen día. Chau, chau.